Hola, soy Gilberto González, director artístico de TEA. Gracias por acompañarnos hoy, un sábado a las 2:30. Realmente hemos llevado muchas de las actividades ahora los sábados porque una de las cuestiones que nos parecía interesante en el centro era pensar que el tiempo de ocio no tiene por qué ser un tiempo libre de pensamiento. Así que solo me queda agradecer a Yapsi Ramos, que es realmente el motivo por el que nos encontramos hoy, bueno, la publicación, y a Yolanda Peralta, curadora y profesora de la Universidad de La Laguna. También formó parte de esta casa, al menos ahora de forma transitoria, quiero decir, puede volver cuando le apetezca. El sentido era encontrarnos en torno a la publicación de Yapsi Ramos, a No Ash. Como saben, esto es un proyecto mucho más complejo, es un proyecto impulsado por Yolanda, en este caso cuando era conservadora, pero es sobre todo un proyecto de un artista, de Yapsi, que se hace con otras sedes, es decir, con Casa África, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y con el CAM, con el Centro Atlántico de Arte Moderno, ambas en Las Palmas de Gran Canaria. Creo que una de las principales virtudes de la propuesta de Yapsi, y creo que tiene que ver también mucho con su forma de trabajo, aunque ahora Yapsi especialmente, y Yolanda, que la acompañó en ese proceso, y creo que esa es la forma en que se entiende la curaduría, como un acompañamiento, como alguien que ayuda al artista a hacerse preguntas, porque en los proyectos es la obra la que está, o la que debe estar siempre en el centro, y en este caso la artista. Era un proyecto que tomaba distintas formas, y eso, en mi caso, que me hubiese gustado incorporarme al principio del proyecto, pero no pudo ser, me incorporé al final, que disfruté enormemente esa capacidad para adaptarlo, esa capacidad para que todo estuviese atravesado por el lugar en el que estaba. Tampoco quiero capitalizar mucho este tiempo. Sí, felicitar de nuevo a Yapsi, felicitar también a Yolanda, porque me pareció un proyecto que era crítico consigo misma, es decir, era una de las conversaciones que teníamos el otro día, ¿no? Como Yapsi revisita el proyecto, cómo hay unas cuestiones que la han llevado a otro lugar, es decir, creo que todo lo que nos ha atravesado en muchos aspectos también lleva ese proyecto a otro lugar, o esas propuestas a otro lugar. Eso me parece, no creo que la palabra sea estimulante, sino incluso enormemente doloroso, que era una de las cuestiones que planteábamos, ¿no? Es un proyecto plagado de dolor, e incluso de tristeza, que creo que en estos tiempos no es tanto un sentimiento a olvidar, sino a reivindicar. Y les dejo ya con Yapsi y con Yolanda. Yo intervendré en la medida de lo posible. Creo que también lo ha planteado Yapsi como un encuentro bastante fresco y dinámico. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a estar en este acto de presentación de este catálogo. Gracias a ustedes por venir, que en estos tiempos que corren pues supone un esfuerzo y siempre es de agradecer, pero en estas circunstancias aún más, ¿no? Quería, un poco al hilo de lo que comentaba Gilberto González, situarles el marco en el que se desarrolla este proyecto, ¿no? Cuando lo presentábamos, bueno, un proyecto que se inicia en el año 2018 y que finaliza en el 2019, cuando en las diferentes presentaciones que hacíamos del proyecto insistíamos en una idea que era la idea de una exposición que no era una exposición itinerante, sino una exposición que se planteaba con una triple vertiente, o también podríamos denominar una trilogía expositiva, ¿no? Esta trilogía expositiva se formó a partir de 3 capítulos, cada uno con un título diferente, en una sede diferente y con unos contenidos diferentes que permitían, en su visión amplia y general, tener una foto general y amplia de lo que es el trabajo de Yapsi Ramos. En el año 2018, cuando se inaugura la exposición Show Me aquí en TEA, habían transcurrido ya 20 años Yapsi llevaba 20 años de trabajo profesional, de trayectoria profesional, y esta exposición, bueno, me lanzo a decir que sin duda constituyó un hito en su carrera porque era la primera individual
de Yapci en las islas, ¿no? Ya con un bagaje, como les decía, de 20 años. Y en ese primer capítulo, en Show Me, seleccionamos una serie de obras centradas en aspectos concretos de las diferentes temáticas que trabaja Yapci Ramos. Problemáticas de las sociedades contemporáneas, sobre todo en torno a temas considerados tabú. No en el pasado, ¿no? También hoy en día, temas que giraban en torno a la sexualidad desde diferentes vertientes, la menstruación, la masturbación, la sexualidad, el despertar sexual, ¿no? En la infancia, temas, algunos de ellos duros, que confrontaban al espectador frente a una serie de tabús, ¿no? Y le confrontaban de una manera directa, ¿no? Es cierto que Yapci tiene una manera de trabajar en la que no se posiciona, o por lo menos no porque no tenga un posicionamiento, sino porque no quiere que su posicionamiento esté presente en sus obras, para que el espectador, en ese proceso de mirar, ¿no? En ese significado, en los múltiples significados que puede tener la palabra mirar, mirar equivale a ir más allá, ¿no? Y eso es lo que pretende Yapci, bueno, con su obra en general y con estos proyectos en concreto. El recorrido de esta trilogía continuó en el año 2019 con la exposición NOWAS, que se inauguró en el CAM San Antonio Abad, y en esta ocasión las obras seleccionadas planteaban una reflexión acerca de la identidad, cómo construimos nuestra identidad, la importancia que tiene el legado intergeneracional, la importancia que tiene nuestra familia, la identidad, y yo creo que las obras que formaban parte de NOWAS, aunque hay un elemento claro autobiográfico en todo el trabajo de Yapci, creo que en esta exposición en concreto era más evidente, ¿no? Trabajó a partir del archivo fotográfico familiar y desarrolló una serie de obras, imágenes y vídeos en los que el artista hacía un trabajo performativo conectando el pasado con el presente con el pasado, ¿no? En ese viaje a través de las imágenes y de la indagación, ¿no? En Casa África acogió también en ese año 2019 la exposición Welcome Here. Se presentaron una selección de obras vinculadas a la relación que tiene Yapci Ramos, que ella siempre la reivindica, la conexión, el vínculo con África, con el continente africano. Es interesante reflexionar acerca del título, Welcome Here, porque quizá nos podríamos plantear que lo que quería la artista, titulando así esta exposición, es hablar de la extranjera, ¿no?, que llega a África y que es bienvenida, ¿no? Realmente el título no tiene nada que ver con eso. Lo que se plantea en este título es algo que quizá tiene más vigencia que nunca, ¿no?, que es dejarse llevar, ver lo que te trae la vida, discurrir, deambular, y profundizando en esa reflexión, también con esos trabajos en Welcome Here, Yapci Ramos quería reflexionar en torno a la idea de tránsito, a la idea de territorio, a la idea de diáspora, de África en definitiva, ¿no? Antes de darle la palabra a Yapci Ramos, me gustaría destacar no solo el papel que juega el espectador a la hora de acercarse
a la producción artística de Yapci Ramos, sino también otro elemento que esbozaba o que tocaba Gilberto González en su presentación, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? No solo el tiempo de realización de la obra, ¿no? Porque en sus proyectos la artista trabaja sobre un contenido o trabaja sobre una idea, sobre un concepto a lo largo del tiempo, ¿no? en procesos muy largos que pueden durar varios años, incluso más. El tiempo está presente vinculado a ese concepto de paso del tiempo, ¿no? El trabajo continuado, pero también el tiempo está presente en su obra a través de visitar proyectos antiguos, ¿no? Revisitar proyectos, revisitar a personas con las que ha trabajado, con las que ha conversado, con las que ha dialogado y volver a ellos para ver qué efecto ha tenido el paso del tiempo en sus vidas, ¿no? Si se han cumplido sus aspiraciones, sus sueños, o qué es lo que ha pasado, ¿no? Con sus experiencias vitales. El catálogo se presentó a finales del 2019 en el CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, y bueno, después llegó lo que llegó y, en fin, afortunadamente hoy podemos presentarlo aquí en Tenerife y, como ven, recoge las tres exposiciones, ¿no? Esta trilogía expositiva, como nos gusta denominarla. Y antes de pasarle la palabra a Yapci, me gustaría comentarles quién participa en el catálogo, aunque después ya Yapci ahondará un poco más en por qué están quienes están escribiendo, reflexionando, compartiendo sus textos para ser incluidos en este catálogo. Cecile Bourne, que es comisaria, que ella es especialista, bueno, trabaja en la teoría postcolonial, ¿no? En el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas. Dylan Cohen, que es artista, escritor, coleccionista, muy activista en su trabajo. Simón Nami, comisario, escritor, crítico de arte, que fue el director de la Bienal durante una década, el director de la Bienal de Bamako, que evidentemente tiene un trabajo muy vinculado al continente africano, ¿no? Y a toda la creación artística del continente. Bárbara Pola, escritora, galerista, comisaria, que trabaja en torno a los estudios de género, los estudios de las mujeres y el feminismo, y también participó Ima Prieto, que es historiadora del arte y actualmente es directora de Esvaluar en Palma de Mallorca, ¿no? Aparte del texto curatorial que enmarca toda la exposición o las tres exposiciones, estos críticos y críticas ahondaron en piezas concretas, en obras concretas y en temáticas concretas para propiciar, ¿no?, una mayor comprensión acerca del trabajo tan amplio, tan rico y tan potente, me permitiría decir eso y definirlo así, ¿no?, tan potente de Yapci, que no nos deja indiferentes, siempre nos remueve y siempre nos coloca a veces en situaciones un poco complejas, ¿no?, incluso incómodas, ¿no?, me atrevería a decir. Hola a todos. Bueno, antes que nada, dar las gracias, por supuesto. He de decir que me siento tremendamente afortunada de que, de que la plataforma que tengo en Canarias, de que las instituciones hayan apoyado un proyecto como este. Desde TEA Tenerife Espacio de las Artes, gracias a Gilberto González, al CAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno, a Orlando Brito Ginorio, con el que, aparte de este proyecto de NOWAS, he tenido la suerte de participar en otros muchos proyectos y que me han hecho crecer mucho como artista.
a José Segura, el director de Casa África, obviamente a la comisaria Yolanda Peralta, con la que tuvimos durante 2 años todas estas conversaciones que fueron llevándome, ¿no? Porque siempre estás ahí, que necesitas con quién poder hacer ese, ¿no? Ese punto de un zoom out, porque estás ahí metido en tu propio proyecto y siempre necesitas a alguien que te eche un cable, ¿no? Porque es una inmersión muy bestia. También quería agradecer... espera, que tengo los agradecimientos aquí, que no quiero que se me escapen. Vale, a todos los que han participado escribiendo, como comentaba Yolanda, bueno, porque aparte de que son, por ejemplo, con Simón Nami, que lo conocí, tuve la suerte de conocerlo cuando expuse en la Bienal de Bamako en el año 2009, que luego volvimos a trabajar juntos en la Bienal de Angola, en la Trienal de Angola, y que durante años hemos seguido con estas conversaciones con todo el tema de, como dijo bien Yolanda, yo defiendo que somos territorio africano, yo me siento que es parte de, que África trabajo todo mi proyecto artístico a través de, ¿no? de la situación geográfica, el contexto cultural específico que son las Islas Canarias, siendo africanos, pero españoles, bueno, todo este contexto. Luego Bárbara Pola, que la conocí en Nueva York y que justamente ella estaba escribiendo sobre sexualidad infantil y ella, obviamente, a través de mi proyecto Lolita, pues empezamos con todo el diálogo y a partir de ahí también trabajamos, nos fuimos juntas a Montevideo, como ella como curadora, junto con otra artista, Janet Vick. Bueno, Inma Prieto también con el tema del feminismo, Cecil por el poscolonialismo que hablaste, o sea, siempre cada uno de ellos hemos entrado en profundizar sobre mi trabajo, ¿no? También quería agradecer a Katinka Tabakaru, porque ella está por aquí hoy, que también me ha soportado, o sea, me ha dado un support desde el 2010 y me ha dado libertad siempre a la hora de hacer las exposiciones, que se agradece mucho. Y tengo también unos apoyos en mi vida, y que son Adolfo Alcañiz, América Sánchez y en este momento también Marina Ribot, que fue mi asistente, a la que también quería nombrar, y agradecer a todos los que están aquí, a los que vinieron desde Barcelona, gracias. Y bueno, a la familia, a los colegas. Anyway. Vale, antes, yo lo que voy a hacer en esta presentación es que creo que vamos a adentrarnos en el catálogo a través de una selección de 4 proyectos, porque creo que es una forma también de entrar en el catálogo, dialogar y refrescar un poco, ¿no? Entonces, lo que he pensado que el primero sería Red Hot, porque es la primera vez que yo la cámara la miro hacia mí, en vez de mirarla hacia los otros, ¿no? Es la primera vez que me enfrento ante un momento que fue una pieza que nació en un momento que no era una pieza artística, fue simplemente que, bueno, yo ruedo muchas veces en mi vida, pues mi vida, ¿no? Y que luego, pues, voy otra vez al cabo del tiempo a ver qué ha pasado. Como dice Yolanda, pues pasan los años y de repente reviso qué grabé en aquel momento dado, ¿no? Y grabo también mi fragilidad. Entonces, en este momento me encontraba con muchas dudas, tenía muchas cuestiones, me encontraba con una angustia interna muy bestia, y sabía que el poder de la palabra era muy fuerte y yo necesitaba escribir con algo que saliese de mí, ¿no? Entonces empecé a escribir con mi sangre menstrual cada mes durante 2 años. Me hacía lo mismo, me iba al baño, me ponía delante de la cámara, me desnudaba y soltaba aquello que necesitaba en ese momento, lo que estaba pensando. La primera fue el go, porque yo necesitaba vete, ¿no? Vete, esa angustia, yo no podía más, necesitaba que aquello saliese. Lo escribía, lo miraba y luego quería limpiarlo porque no quería que eso se quedase dentro de mí. Entonces yo creo que ahora, si quieren, vemos un momento que tenemos un vídeo del TEA, de la pieza que se presentó, y así también situamos un poco y puedo seguir y sigo hablando un poco de todo el proceso.
Bueno, en la pieza, como decía Yolanda, quise, por ejemplo, como fueron 2 años, o sea, fue un rodaje que hay 24 palabras, fue un rodaje que fui haciendo, pues eso, una vez al mes. El concepto del tiempo está muy presente. Ahora a lo mejor no sé si se puede apreciar tanto, pero sí que el cambio de luces del baño, el color de mi piel, las uñas, también están las marcas. O sea, es una pieza que tiene muchas capas, ¿no? De las marcas del propio sujetador. Era, no sé, o sea, o sea, el poder salir cuando estaba dentro era el poder revisitar, o sea, el entender dónde me encontraba desde fuera, ¿no? Después de que salí, el poder ver todo eso. Que luego también, aunque la sangre no es el centro era ese cuestionamiento que yo creo que nos hacemos todos en un momento dado, ¿no? También a nivel formal, por ejemplo, las pantallas ayudaron mucho a que pudiesen acceder muchas personas a lo que es la materia, ¿no? Porque puedes acceder, ¿no? Sí, es que yo creo que precisamente en esa pieza la cuestión de la temporalidad es súper interesante y queda muchas veces, o sea, hay como esta cuestión de enfrentarte, ¿no?, a que es la sangre menstrual, que al final es una cuestión que podía ser eso o podía haber sido otro elemento, quiero decir. Y eso sí me parece interesante, ¿no? Como toda esta idea de, es verdad que hay un tabú respecto a eso, pero que me parece que a veces hace como que no acabes de entrar en la pieza, que es mucho más que eso, y que es una cuestión temporal, en el modo en que además es muy fílmica, ¿no? Es como todos esos casi como fotogramas que se van viendo al tiempo, que tiene que ver mucho también, yo creo, con tu formación cinematográfica, ¿no? Con el modo en que vas descomponiendo la imagen, que de hecho lo estamos viendo ahora en el tanque, ¿no? Que para ti es muy importante la multiplicidad de tiempos y momentos, y que no se queda solo en esa cuestión, ¿no? Eso. Sí, exactamente eso. Y, a ver, iba a comentar algo y se me olvidó ahora. Espera, por si viene. De todas maneras, a mí me gustaría que si, como luego vamos a pasar a otro proyecto, si a alguien le apetece intervenir, preguntar o algo, me gustaría que fuese un poco un diálogo, aunque yo no veo a nadie, pero si les apetece preguntar algo así, que se animen, ¿vale? Que esto no es una presentación aquí el libro y ustedes y no sé qué, o sea, creo que es un proyecto muy humano y que trabaja temas que podemos interactuar en el momento en el que lo sientan. Hay otra temática que subyace en este trabajo que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Con esos condicionamientos sociales, con esa presión social, ¿no? Con lo que se ha dado en denominar el reloj biológico, que también está presente en la obra. Y plantear la pieza de esta manera, ¿no? A través de una columna, ¿no? De base triangular, ¿no? Que también es muy simbólico la forma del triángulo. Y esto me lleva a incorporar otro elemento que tiene mucho que ver con tu forma de trabajar. Yo después pensando, reflexionando ahora estos días de cara a esta presentación, ya cuando lo ves con distancia y con el tiempo, después de trabajar 2 años codo a codo con Yapsi, me di cuenta que ella siempre tiene muy claro cómo quiere las cosas, ¿no? Es decir, ella puede tener una idea, ¿no? Decide trabajar sobre un tema o sobre un concepto y tiene muy clara no solo la formalización, ¿no?, de esa idea, que a veces ese paso de la idea a la forma o la formalización del concepto puede generar, a veces resulta problemático, pero Yapsi tiene muy claro cómo formalizar esos temas y no solo eso, después cómo presentarlos, ¿no? Cómo hacer el display, ¿no? Dentro del espacio expositivo. Y en concreto en esta pieza tiene la particularidad de que fue de las pocas obras que también se incorporó a la exposición en el Camp San Antonio Abad, pero con una presentación totalmente diferente, ¿no?, que para nada altera el discurso de la obra, pero que también implica ver cómo te adaptas al espacio, ¿no? Y a mí esto me parece destacable
de tu forma de trabajar, ¿no? Sí, además en este caso, por ejemplo, teníamos el tema que hemos hablado con Gilberto también, que comentamos, que tú has comentado que el espacio era muy complicado porque teníamos que accedías por un lado, salías por el otro, entonces era como también tener ese diálogo entre entrar por un lugar, salir por otro y que esta pieza también tú pudieses rodearla, pudieses acceder desde, ¿no? El cómo pensar, porque si la pones desde un lugar, ya del otro lugar no lo ves. Entonces, no, en este caso sí que era importante eso. Y por ejemplo, en el camp, pues se puso, claro, ahí perdíamos más, aquí el tema del tiempo, de esa cosa, se podía percibir más. El otro casi quedaban como una escritura muy primitiva, ¿no? Con toda la sangre, o sea, como que la percepción de la pieza, aunque estabas contando lo mismo, te enfocabas como en otra, sin perder su sentido, ¿no? Pero te enfocabas en otra cosa. Para mí es muy importante también el dialogar, cómo dialogas con el espacio. O sea, no podría imaginar que mi trabajo se lo doy a un curador y que me diga que la va a poner de una manera como quiere, porque no sería posible para mí, ¿sabes? Es muy importante entender dónde va a estar la pieza, cómo va a estar la pieza y cómo va a dialogar el espectador, porque como decíamos antes, para mí el espectador cierra la obra. Entonces, el entender cómo se mueve en el espacio y cómo va a dialogar con mi trabajo es muy importante. También hace otra cosa que, claro, como hablábamos de las capas que tiene esta obra, también hace referencia a los rituales ancestrales de las Islas Canarias, donde llevaban a las mujeres a la limpieza en el mar para purificarse, para que pudiesen estar preparadas para ser madres, ¿no? Como decía Yolanda, obviamente, esta pieza la hice con los 39, el reloj biológico está apretando y bueno, y te cuestionas un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues, crear también a través de eso que es tuyo, ¿no? El limpiar, o sea, no solo, para mí quizás hasta es más agresiva la parte cuando limpio que cuando escribo, ¿sabes? Es como más dolorosa ese momento de cuando ves el agua que se retira, ¿no? Esa palabra y se deshace, y entonces ya vuelves a empezar, ¿no? Bueno, a mí me lo parece, pero... No, probablemente sí hay como un acto, bueno, no diría violento, pero hay algo como en la eliminación de lo que ocurrió, que creo que sí que tiene una presencia, pues sí que lo había pensado. Hay algo más, pues, más de extrañamiento en el momento en que desaparece que en el momento que aparece. Y eso sí, hace como ese juego de la desaparición, Sí, que tiene mucho que ver, ¿no? Claro, sí, exacto. Bueno, ¿quieren comentar algo más de esta pieza? Sí, yo creo que vamos a pasar a otra. Sí. Entonces, que también como comentaba Yolanda antes, del revisitar a los amigos en el momento de cuestionarme también dónde estoy, pues no tienes ningún medidor, ¿no? O sea, estás en un momento en tu vida, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? Entonces yo estaba con mis colegas en un momento dado, en el 2004, un grupo de gente con un montón de aspiraciones y con sueños y tal, que compartes, una Barcelona explosiva, el posporno, no sé, había como toda una movida muy bestia, la sexualidad al tope. Entonces, yo hice unos retratos que no voy a presentar aquí, los pueden ver a través del libro, pero sí que voy a presentar 2 vídeos de 2 personajes que retraté, que volví a ellos 10 años después, ¿no? Para entender pues dónde estaban, qué era de su vida, qué había pasado, y lo que hice fue preguntarles que me diesen lo que quisiesen. O sea, vengo a ti para que me des lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo conseguí a 6 de ellos, o sea, yo no sé qué número, creo que tenía 20 y encontré a 6 y me fui a Madrid, fui a París, fui en Barcelona y en Nueva York y en Quito. Hicimos también no fui a Quito, pero sí que lo localicé y lo que hicimos fue una voz en off. Pero fui al espacio donde vivía en aquel momento en Barcelona. Entonces, un poco eso de el ir y volver, el transitar en el tiempo, ¿no? Para entender, pues, para intentar encontrar respuestas. Entonces, voy bueno, la instalación de este proyecto era una instalación de 3 canales, lo que pasa que ahora, como vamos a proyectar en grande, he decidido que voy a poner lo voy a transformar en monocanal. Hay que adaptarse, ¿no? Sí, vale.
Hostia. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, cada una, como ven, cada personaje, ¿no?, me fue aportando cosas diferentes. En el caso de Natalia se encontraba, en los 10 años que habían pasado, ya seguía en el mismo punto, no encontraba, se reía ella de sí misma porque todavía no tenía una casa, no tenía un hogar, no tenía dónde habitar, y entonces encontró un espacio neutro, sin ropa, desnuda, y me quiso, ¿no?, dar esa parte de, bueno, pues en la vida todo lo que yo aspiraba y no hay nada, ¿no? Y luego, pues, Mayra, ahí está. Yo creo que no hay mucho que comentar, ¿no? ¿O sí? ¿O demasiado? Creo que, bueno, este último vídeo, ¿no?, siempre me ha parecido que está cargado de cierta tristeza, ¿no? Es cierto que la sexualidad es un tema omnipresente en tu trabajo, pero a veces lo abordas desde el humor, ¿no? Con Bushes, por ejemplo. Un trabajo del que no sé, quizás me gustaría que comentaras algo, pero también la sexualidad desde una cierta, sí, tristeza, ¿no?, sensación agridulce, ¿no?, por lo que está comentando. Sí, lo disfraza de risa, ¿no?, de humor, pero no deja de estar presente la tristeza y cierta melancolía, ¿no? Y después también, a la hora de abordar la sexualidad, no solo desde la tristeza, desde el humor, con otro tipo de trabajos, también lo abordas desde un componente mucho más social, más incluso incómodo, como comentaba antes, cuando te acercas al despertar sexual, ¿no?, o a la sexualidad infantil, con un trabajo como Lolita. Es decir, cómo te adentras en un mismo tema desde diferentes perspectivas y, de nuevo, sin posicionarte, ¿no? No se sabe cuál es tu posición, qué es lo que tú piensas, y tampoco, bueno, supongo que eso no es importante. Lo importante es pues que te incomoden, en este caso, que te tengas que enfrentar, pues, a este tipo de obra, ¿no?, donde se habla de aquello que parece que es un tabú o que todavía no podemos hablar abiertamente, ¿no? Sí, fíjate que hay, lo que plantea Yolanda, como que a mí o sea, es como que estoy en el sitio que ella... Pero luego hay una cosa que a mí me parece interesante de ese trabajo, y precisamente lo pasaba con Moira, con Natalia, también con otro chico, ahora no recuerdo el nombre, que precisamente hay una cuestión de que no me queda claro en quién está la melancolía, ¿no? Si en uno. O sea, y eso es una cosa que me parece interesante, que no hay... yo sí creo que claro que estás en todo el trabajo, porque tú has creado una cámara, tú has creado un enfoque, ¿no? Y eso tiene un peso, eso no me parece que sea una cuestión que se pueda obviar. Otra cosa es que me resulte difícil clasificarte en los espacios habituales, ¿no? Quiero decir, en qué posición está Yapsi. O sea, me parece que... Porque precisamente lo que pones de manifiesto es toda la complejidad y la imposibilidad de mantenerse en un espacio concreto. Pero sí me parece que al final tiene que ver con toda esa liquidez, ¿no? Aunque la palabra se use tan
tan constantemente. Pero si hay algo que me interesaba de este en concreto, ¿no? de la instalación, era precisamente esa cuestión de no saber dónde colocarte tú. Es decir, en esa posición, y era para mí lo incómodo, ¿no? Esa posición en la que tú te colocas, que te sientes juzgando a Mayra, pero al final es como, bueno, no sé quién resulta más juzgado, si yo o yo bajo la mirada de ella, ¿no? En esa cosa de enfrentarte, o ella, ¿no? Porque al final también te pone en esa situación incómoda de que hago yo juzgando a esta tía. Quiero decir, ¿no? ¿En qué espacio estoy yo para sentirme, por qué me puedo sentir mejor o peor, ¿no? Y hay como todo ese contexto, todo el espacio que tú generas, que me interesa toda esa cosa de generar la incomodidad, que claro que tiene que ver mucho también, ¿no? Hay toda una línea de trabajo de Diane Arbus a Lincoln, si quieres decir, como hay toda una serie de otras fotógrafas o de otros artistas que también me llevan a ese espacio. Y es que precisamente lo que me parece interesante es romper, no es romper tanto la posición del que estás viendo, sino del que está viendo, ¿no? Es decir, de por qué estás tú juzgando esa situación o desde qué punto juzgas tú. Y eso sí me parece interesante. Claro, porque además el público es lo que tú dices, ¿no? Esa cosa que te estás mirándolo, te ríes, pero por dentro hay algo que sí se está moviendo y no sabes tampoco si... ¿no? Sí, ¿es ella o soy yo? Exacto, ¿dónde está la cosa? Sí, es ella o soy yo. Y yo creo que ahí ese punto es lo que a mí me interesa, donde a mí me interesa estar, ¿sabes? En esa cosa en la que el espectador siente ese punto de no saber bien cómo colocarse. Bueno, pues hablando de sexualidad, vamos a poner un poco de... un poco más. Esto es una pieza que nace Bushes in the Night. Bueno, no todos los proyectos salen de la misma manera y este se ha elegido por varios motivos, pero me gustaría explicar un poco el origen porque me encontraba en una residencia en CTG Collective que nos fuimos a Terranova y el proyecto era sobre el viento, ¿no? Y entonces, claro, yo estaba ahí en Terranova y teníamos que estuvimos un mes y algo, pero 10 días era donde tenías que desarrollar el proyecto en una caseta, ¿no? Durmiendo a la intemperie y con el viento todo el rato dándote en una de las zonas de más viento que había, ¿no? Y en una de estas, pues yo me voy a hacer pis al baño ahí por la noche con mi lamparita y veo esas plantas moviéndose así y me atrajeron un montón y empecé a tener una visión súper retorcida de lo que estaba viendo. Y entonces, claro, a partir de ahí empecé a rodar las plantas, pero me animé y empecé a rodar plantas en Finlandia y empecé a rodar plantas en Canarias y entonces luego empecé a trabajar los textos científicos y bueno, y empecé en relación a todo ese trabajo, pues empecé a darle una vuelta a, bueno, el significado de... ¿Qué? Bueno, el significado de cada una de ellas. Entonces, bueno, si quieren pasamos a ver el vídeo y luego lo comentamos un momento. Canarian oats, Avena canariensis. Grassy and spontaneous, folded one under the other, they entwine with the edges gripping the flower. Fennel, Funiculum vulgare, an intense herb with long shoots over short shoots that become hard to avoid any loss of fluids. Alder, Alnus. Its reddish petioles blend into sticky stems with whitish hairs. The depth of its branching generates periodical bouts of flooding. Bueno, sobre este vídeo, la primera vez que Yapsi me mostró este vídeo,
tenía la sensación, bueno, estaba en tensión porque tenía la sensación que algo iba a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Después ya, en los siguientes visionados, bueno, pues te das cuenta de lo que va, ¿no? Y ese componente humorístico al que hacía referencia antes, que yo creo que es necesario. Cuando hicimos la selección de obras y de proyectos para cada una de estas exposiciones, en el caso de este vídeo en concreto, creímos necesario incorporar obras que te dieran un respiro, que en un momento dado, después de que te confrontaran pues, con eso, pues, con la menstruación, con la sexualidad, con la masturbación. Sí, la prostitución. La prostitución, o sea, esto lo necesitabas relajarte, ¿no? Era necesario, así lo vimos, ¿no? Ese creo que es el valor, ¿no? De cómo adentrarte en un tema desde lo humorístico, ¿no? a través de esas grabaciones nocturnas, ¿no? Que precisamente por aquello de ser una grabación nocturna pues te genera más inquietud, ¿no? En nuestro caso era, o en mi caso concreto, era porque en el diálogo de incorporar alguno de las obras o de los trabajos a la colección fue precisamente este vídeo el que incorporamos. Lo incorporamos en varios aspectos porque tenía que ver mucho con las líneas de trabajo que estábamos iniciando en el centro, que estaban vinculadas precisamente a esa idea de qué es lo natural, ¿no? Cuál es el concepto de lo natural, cómo eso está mediado. O sea, como ya el hecho de... O sea, la naturaleza es algo imposible precisamente porque ya lo has nominado y como nominado ya entra dentro de la categoría casi de lo antinatural y precisamente toda esa posibilidad, ¿no? El modo en que lo planteas, ¿no? Como la posibilidad de estar meando y grabando, ¿no? O esa altura casi, ¿no? de la visión, pues confrontaba todo ese momento de vulnerabilidad, ¿no? En el que te pillan fuera en una fiesta o donde sea y como esa confrontación con el lugar. Y sí me parecía, bueno, sí me parecía, o creo realmente que era un vídeo interesante porque planteaba como todas estas cuestiones, ¿no? de lo natural, lo antinatural, cómo todo ese conocimiento del territorio, ¿no? está mediado, y como en este caso se incorporaba una experiencia aparentemente natural, pero que a la vez estaba como enormemente mediada pues, por todos los recursos que se tienen que llevar para que esto ocurra. Y en ese sentido, sí, de hecho es uno de los vídeos que queremos incorporar ahora a la exposición permanente, ¿no? que intentamos como incorporar piezas cada 2 o 3 meses, y este era uno de los vídeos también que nos servía pues, para vehicular toda esa teoría del paisaje, que personalmente, podría justificarlo, creo que ha sido en muchos aspectos tan perjudicial y que está muy vinculada también a toda una teoría colonial, ¿no? en el modo de aplicar un conocimiento, toda una nomenclatura, que eso tiene un peso enorme, que en el caso de como territorio africano, ¿no? Esa cuestión de quién nos aplica qué nomenclatura, a qué territorio, a qué planta, a qué forma, lleva precisamente a que toda esa relación con el medio esté, valga la redundancia, mediada y muy significada por cómo otros quieren que entendamos ese territorio, ¿no? O ese medio. Hay otra lectura, estaba pensando en otra lectura de esta obra, conectado con el concepto de mirar, ¿no? Y con otro significado que le podemos dar a la palabra mirar, porque a veces mirar también es leer, ¿no? Y aquí se incorpora por un lado la imagen y el texto, ¿no? El texto funciona de forma independiente, ¿no? Hay un doble significado, el que genera el texto, la definición, y el que genera la imagen, ¿no? Yo creo que el diálogo o el conflicto se establece, ¿no? en esa confrontación entre la imagen, lo que estás viendo, y el texto que le acompaña, ¿no? Como un elemento más de la obra, en este caso del vídeo, ¿no? Bueno, que precisamente es eso. Es eso que... Como tú eres profesora, lo explicas mejor que yo. No creas. Que es precisamente esa cuestión, o sea, es eso, ¿no? Es esa idea precisamente de que lo que ves tiene una nomenclatura. Y al final, pues que se cree que esa nomenclatura no deja de ser
yo sé que abusamos del término, pero no deja de ser como crear un espacio de violencia, porque eso está nominado de una forma. Hay una forma en la que tú puedes leer, y eso también, ¿no? En la que tú puedes leer la planta, que es casi un conocimiento popular el que tienes, ¿no? Las florecillas amarillas que la puedes llamar relinchón, que es el modo en que te lo pudo enseñar tu madre o tu padre, pero pues tiene un nombre, ¿no? Que es Specium plantorum, whatever. O sea que es precisamente ahí, ¿no? Yo creo que es lo que tú estás explicando, es donde se da esa dicotomía del texto, que es fundamental, con la narración y con la imagen, que es lo que es esa ruptura, ¿no? Que hay una cosa ahí interesante también en la propia publicación, que es donde a mí casi que me gusta más la palabra publicación que catálogo, porque precisamente funciona bien esa cuestión entre el texto que tiene como un peso casi de imagen, ¿no? En el modo que se hace, y la propia imagen, cómo funcionan casi al igual, ¿no? De hecho, lo hemos hablado, cómo veía, por ejemplo, que tu trabajo podía ir a un libro de artista en un momento determinado, y yo creo que eso aparece también en el modo en que pensaron la publicación. No. Yo creo que está todo dicho. Sí, porque es que a veces uno hace la obra y se queda ya, ¿no? Encima hay que explicar todo, pero sí, muy bien. Yo creo que ahora ya pasamos al último proyecto, ¿vale? Que vamos a presentar de esta publicación y de esta trilogía y demás, que es Identidad. Y este proyecto, cuando hicimos la exposición, había una sala que estaba ahí como un poco con temas sueltos, ¿no? Y uno de los temas fue que, bueno, había una imagen que yo, después de hacer la exposición en Nueva York en el 2015 de Perras y Putas, descubro que llevo ya tiempo trabajando en esto, investigando desde el 2009. Descubro que tengo un familiar que tiene intereses similares, pero un familiar que yo nunca había conocido en mi vida. Entonces empecé a plantearme qué sentido tenía, o sea, que, no sé, empecé a cuestionarme, pues, o empecé a descubrir este personaje, que era, bueno, pues lo típico, ¿no? Siempre hay un tabú en todas las familias. Pues entonces porque había sabido vivir fuera, vivía en una tribu, y bueno, yo decidí hacerme una fotografía imitando a este personaje y descubrí que bueno, que no solo era que podíamos pensar de alguna manera similar o que teníamos intereses similares y demás, sino que pues nos parecíamos bastante, ¿no? Que teníamos algo de rasgos similares. Entonces también pues pensé que yo lo que hice fue me monté en ese, o sea, me trasladé en el tiempo, descubrí esta foto y me trasladé en el tiempo cuando él tenía 40 años, y en ese momento tenía 40 años cuando me saqué la fotografía, y imité exactamente y logré como entrar en ese momento de él y hice este retrato. Pero a mí me interesaba también cómo poder llevar esto entre uno y otro, en el que él fuese yo fuese él, cómo entablar esto y además que lo cerrase el público, o sea, que yo no dejase el trabajo totalmente cerrado, sino que hubiese también un diálogo, bueno. La pieza la monté en una lenticular, entonces tú mientras caminabas pues te ibas colocando en un lado o te ibas colocando en otro, y yo era mitad hombre, mitad mujer, mitad él, mitad yo, ¿no? Donde era un poco ese viaje así que también te lleva a un lugar. Entonces, a partir de esta foto, pues pensé, pero ¿y qué pasa si lo pruebo con otros familiares? ¿Y si me parezco a otro y yo estoy pensando que solo me parezco a él? Y entonces, pues empecé a investigar. Bueno, esto fue un diálogo con mi familia, me adentré en la fotografía, fue maravilloso, descubrí un montón de historias. Claro, se revolvieron un montón de cosas y vi como, pues mira, me parezco a mi padre también, ¿no? En plan, pues igual nos parecemos. Y digo, bueno, pero ¿y qué pasa si, no sé, si pruebo con mi madre, a ver qué pasa? Y digo, bueno, pues no sé, igual también me parezco a mi madre. Entonces, claro, lo que fue ocurriendo aquí también es que otra cosa que me planteé en este proyecto fue que yo no quería comprar nada. O sea, todo lo que yo dije, una de las decisiones que tomé fue revisitar mi armario.
intentar ver si también teníamos cosas similares entre ellos y yo. O sea, y entonces descubrí que, pues, que esta ropa es mía y que esa... O sea, entonces, aparte del tiempo, pues... me di cuenta que tenía pues los mismos gustos también, no sé. Mi bisabuela. Mi bisabuela, sí. Y pues sí, ese traje lo tenía, que me lo compré con una amiga. Fue el típico traje que nunca lo usé. Y cuando lo descubrí en el armario, dije... Pues yo sabía para qué compré este traje, ¿sabes? Esas son esas típicas cosas que se unen y dice, es que lo sabía, para algo era. O sea, yo digo, es que todo encaja, ¿sabes? Todo no hay fallo, todo se pone delante por algo. Tú lo coges, lo tienes ahí, y lo tenía, pero años, porque no me lo puse nunca. ¿Dónde voy yo con eso? O sea, no, a ningún lado, o sea, a ningún lado, o sea. Pero bueno, fue brutal, me encantó. Yo dije, cuando vi la foto, digo, pero si yo tengo un traje en mi casa igual. Mi abuelo. Y bueno, también el color que hay, yo lo que hice fue, como era un proyecto tan de piel, pues me hice una fotografía de mi piel aquí y fui extrayendo el color. Luego pero fui extrayendo el color de la piel también, o mi tía. Y bueno, y entonces hice un poco el álbum familiar. Aquí esa fue una exposición que fue en el CAM, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, y bueno, muchas cuestiones que se movieron en este proceso. Hay mucho de performativo aquí, ¿no? O sea, realmente es un trabajo totalmente performativo, donde tú adoptas múltiples identidades, ¿no? Y donde también reflexionas acerca de cómo se conforma la identidad con actitudes, con gestos, con una mirada, con una indumentaria concreta, con intereses comunes, ¿no? Como comentabas en relación a tu tío. Esa pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Qué peso tiene la familia en esto, ¿no? Que a veces no sabemos si hay algún componente genético o cultural o de educación, ¿no? Sí, el entenderte a través de los otros, ¿no? El que está formado de cachitos de muchas cosas, el ir atrás, no solo habla porque en realidad es igual que yo, esto es anecdótico que sea yo, o sea, es el viaje que me gustaría que se hiciese y de dónde vengo yo, que me lo hice yo, y que cuando tú salgas de ahí digas de dónde vengo yo. O sea, a ver, ¿no? Que realmente acabes cuestionándote pues todos estos temas y bueno, también hablar otra vez de un contexto específico, ¿no? Una familia en un lugar, de inmigración. No sé. Hay una cosa, por ejemplo, con esta propuesta que funcionaba muchísimo mejor en Las Palmas, ¿te acuerdas que lo hablamos? Como que allí como que se había cerrado, y esa cosa de ampulosidad de la sala de San Antonio hacía que se volvía un tanto opresiva, bueno, se puede entender en todos los sentidos, malos y buenos, hacía como que todo cobrara un sentido que era casi como de elipses, ¿no? Era eso una cosa interesante. Yo creo que también en la publicación se logra, ¿no? Esa cuestión de la elipse, de dónde empieza, dónde acaba, de la posibilidad de romper con cosas también, ¿no? Que es como, hay una cosa ahí muy, como decía Yolanda, que muy performativa, que recuerda incluso a Cindy Sherman, ¿no? Toda esta idea de ser el otro, colocarte en el otro, y además yo creo que hay una cosa muy interesante también de forzar ese parecido, ¿no? Que es como una cosa que era como de quererte parecer, y que tiene que ver también con un momento y un tiempo de la edad de uno, ¿no? Eso. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría comentar, por ejemplo, en estas piezas que a través de Cindy Sherman o de Jeff Wall, que digamos, hacen como una escenografía completa y van a buscar, en tu caso es como, bueno, no voy a hacer ese juego de la mentira, sino lo que yo tengo, y que en teoría es lo mío porque yo lo he elegido, y de repente te das cuenta, pues que tengo el mismo pañuelo, una cosa muy parecida a la que tenía mi madre, y eso también de alguna manera te plantea, decir, vale, pues esto que yo pensaba que había elegido por mi cuenta. No, es muy raro, sí. Es como raro, ¿no? Ay, bueno, si es que se te baja, te desinflas un poco y dices, bueno, igual tampoco... Claro, tampoco soy tan especial, pero no, claro, cuando ves todo eso empiezas a destapar un montón de cosas dentro de ti,
¿no? Y empiezas a ver un montón de conflictos y empiezas a descubrir que... Y una cosa que me ha sorprendido mucho es cuando empezó a hablar Yolanda y vi los pronombres personales de me, us, her, y empecé a pensar como en el texto, ¿no? En qué sentido tenían como esos pronombres, que eran como palabras sueltas, y después cuando veo el siguiente proyecto y veo que son palabras sueltas, y sin embargo estás construyendo un relato, y después viene el siguiente de Voices in the Night, y lo que veo es una definición científica, o sea, más texto, hablando de, sin embargo, lo que vemos como imagen no se correspondería con esa imagen que sería de la ilustración, que es una imagen completamente iluminada, para que se vean bien todos esos detalles y tal. Y te quería preguntar por esa relación que tienes con el texto, porque al final es toda imagen, pero sin embargo creo que el texto, incluso, no diría el texto narrado, sino la palabra es más, es como fragmento, porque a mí yo siempre he sido como que me llega, o sea, es como una cosa, para mí es más fuerte, como, yo soy una persona que todo es como claro, ¿no? Esto es esto, entonces todo lo que sea mucho así, yo me despisto, o sea, ahí como que me pierdo, a mí me interesan las cosas como muy claras, por eso mis textos siempre son como esto, o la obra es esta, ¿no? Los títulos de las propias obras son como una palabra. Sí, porque aparte siempre esa palabra para mí cierra, es como que le da, o sea, el cerrar mío, que es un cerrar abierto, ¿no? Pero es como que sí que le da una vuelta a lo que puedes ver. Y para mí es como es una fuerza, porque todos los nombres te llevan como a otro lugar cuando ves la obra. Le doy mucho valor, sí. Pues si no hay alguna otra pregunta, gracias a Yolanda por acompañarnos y a Yapsi, por supuesto, por el trabajo y bueno, y a ustedes, que han decidido venir libremente, tampoco nadie nos obliga, ¿no? Pero gracias de cualquier forma por acompañarnos. Bueno.